Hare Krishna, devotos, mis reverencias, todas las glorias de Srila Prabhupada. Bueno, antes que nada, disculpas porque estamos transmitiendo con algunos minutos de demora. Tuvimos algunos problemas con la conectividad, así que bueno, mil disculpas, perdón por si arrancamos un poquito más tarde de lo esperado. Si hay alguien ya del otro lado y quiere ir diciéndonos cómo estamos en cuanto al volumen, en cuanto a la imagen, como dije, tuve algunos problemas para conectar, así que espero no tener ningún problema para la transmisión. Mi nombre es Arjuna Sakadas, yo soy un integrante de Hare Krishna Mar del Plata, un proyecto de prédica de la ciudad de Mar del Plata en la República Argentina. Para aquellos que no me conocen, y no conocen nuestro proyecto, bueno, sepan que si se meten en las redes, tanto en Instagram como en Facebook, como también en YouTube, nos encuentran y nos buscan como Hare Krishna Mar del Plata, y ahí pueden recibir mucho más información sobre la cultura del Bhakti Yoga, que es justamente a lo que nos dedicamos con Hare Krishna Mar del Plata. Y esto es el encuentro espiritual urbano que llevamos a cabo desde hace ya varios años, todos los domingos, pero de hace ya tantos meses que estamos en pandemia y con cuarentena, que hemos trasladado este encuentro que es vivo en presencial a el mundo virtual online. Así que es nuestra edición especial del encuentro espiritual urbano de Hare Krishna Mar del Plata. Y todos los meses en nuestro colectivo cultural nos dedicamos a estudiar un tema en particular de la vida espiritual, y para este mes de agosto hemos elegido el tema de la tolerancia. Ya hemos tenido dos oradores en este espacio. Prabhu Jai comenzó el mes, y luego la semana pasada tuvimos a Brajabhakti de Vidasi. Ambas clases están en nuestro perfil, en nuestro canal de YouTube, perdón, también en nuestro perfil de Facebook. Si buscan en la sección videos lo van a encontrar, y si van a nuestro canal de YouTube también los van a encontrar. Las primeras dos clases que tienen que ver sobre el estudio de la tolerancia para nosotros en este mes de agosto. Hoy vamos a hacer un poco más en cuanto a lo que tiene que ver con indagar acerca de la tolerancia. Hoy vamos a hacer una especie como de raconto, investigación, cómo se va tratando el tema en el Bhagavad Gita, el texto fundamental para aquellos que practican la cultura del Bhakti Yoga. Vamos a ir viendo cómo avanza eso a lo largo de la conversación entre Krishna y Arjuna, y los distintos ángulos, las distintas perspectivas en los cuales se trata justamente la tolerancia en el contexto del Bhagavad Gita. Y recuerden que tenemos en este tablero la opción de los comentarios, así que aquellos que quieran dejar su comentario lo pueden hacer. Acá estoy viendo los primeros. Madre Lili, muchas gracias por estar del otro lado. Madre Chaitanya Lila también está ahí, muchas gracias. Máximo dice, hola, buenas tardes, se ve y se escucha bien. Así que bueno, me quedo un poco más tranquilo porque la tarde comenzó un poco más agitada desde lo tecnológico. Me alegro que se esté escuchando y se esté viendo bien del otro lado. Y como decía, con respecto a los comentarios, si tienen alguna opinión que quieren compartir, si tienen alguna pregunta, una consulta, si en algún momento de lo que va a ser la charla del día de hoy ustedes quieren detenerme para decir algo, o para opinar, o para preguntar algo, recuerden, tienen la opción justamente de los comentarios para poder interactuar. No estamos presencialmente en vivo, pero sí estamos en vivo online de forma virtual. Tratemos de que esto tenga el mayor calor humano posible a pesar de la distancia y del mundo digital. Así que bueno, ya me he presentado el tema del día de hoy y la metodología que vamos a utilizar, que es un poco indagar o seguir el rastro del tema de la tolerancia a través del Bhagavad Gita. Y vamos a encontrar que Krishna y Arjuna comienzan hablando de la tolerancia desde un lugar bastante simple, o sea, básicamente el tener que tolerar las cuestiones del cuerpo. Después trasladan el tema de la tolerancia a las relaciones, y finalmente ubican la tolerancia como un principio espiritual. Y muy importante, sobre el final, Krishna le revela a Arjuna cuál es nuestra situación, dónde tenemos que posicionarnos, desde dónde tenemos que abordar la cuestión de la tolerancia para poder justamente poder entenderla y practicarla correctamente. Así que haremos un desglose de varios versos en realidad, más bien como un hilo. Vamos a seguir un hilo, vamos a trazar un hilo, un seguimiento del concepto de la tolerancia,
tal como se presenta en el Bhagavad Gita. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Madre Jessica también se ha sumado, muchas gracias por estar del otro lado, gracias a todos los que ya están conectados, escuchando y mirando. Así que bueno, antes de comenzar con la lectura del Bhagavad Gita, los invito a todos a que hagamos una invocación juntos y luego vamos a empezar con el desglose del día de hoy. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a iniciar con las lecturas. Como dije, va a haber varias lecturas el día de hoy y vamos a ir saltando de capítulo en capítulo del Bhagavad Gita, rastreando cómo es que Krishna y Arjuna hablan de este tema en ese contexto. Para aquellos que están del otro lado y por ahí no tienen tanta información o no están tan familiarizados con nuestra literatura, les cuento que el Bhagavad Gita es un gran texto de la filosofía universal y es además el marco teórico o la bibliografía principal de lo que sería el movimiento Hare Krishna o la cultura del Bhakti Yoga, ¿sí? Y en particular nosotros el día de hoy y siempre en estos encuentros, siempre desde nuestro colectivo cultural Hare Krishna Mar del Plata, trabajamos con la edición denominada el Bhagavad Gita tal como es, cuyo traductor y comentarista es su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Trabajamos siempre en particular con esa edición del Bhagavad Gita, a pesar de que en el mundo hay miles de ediciones. Nosotros creemos que es más académica y más fidedigna esa versión en particular. Y bueno, y básicamente para que entiendan aquellos que no conocen esta literatura, el Bhagavad Gita recopila un diálogo entre Dios y el hombre, una conversación que se llevó a cabo hace unos 5.000 años atrás, justo frente a un campo de batalla, momentos antes del inicio de una gran guerra. Y el hombre en ese momento tiene muchísimas dudas existenciales que le presenta a la divinidad. El hombre está representado en la figura de Arjuna. Krishna es el nombre que se le da a Dios en el contexto del Bhagavad Gita. Así que en ese diálogo o en esa conversación el hombre va planteando algunas cuestiones existenciales y Dios va respondiendo desde el paradigma o desde la óptica de la suprema personalidad. Y ese Bhagavad Gita está resumido en 18 capítulos, 700 versos y básicamente toca todos los temas principales que el hombre, ya sea occidental, oriental, filosófico, científico, todos los grandes temas que el hombre y la humanidad ha intentado investigar e indagar alguna vez, están todos resumidos, contenidos en el Bhagavad Gita. Lo interesante es que quien responde o quien da consejos e instrucciones es Dios mismo o la divinidad. Así que desde ese marco teórico es que hoy vamos a estar leyendo algunos versos. Madre Verónica también se sumó ahí al tablero de los comentarios. Muchas gracias, como dije, todos los que están del otro lado. Y recuerden, si en algún momento me quieren detener, si en algún momento tienen algo para decir o si quieren hacer alguna consulta, aprovechen la sección de los comentarios para que podamos interactuar. El primer verso del cual voy a leer el día de hoy para que empecemos a tener una especie como de línea o de seguimiento del concepto de la tolerancia en el Bhagavad Gita, pertenece al segundo capítulo. El segundo capítulo se denomina el resumen del contenido del Gita y es un capítulo interesante donde se plantean los 5 temas principales de la obra y donde nosotros vamos a poder tener un vislumbre de todo lo que vendrá, ¿sí? Así que ese segundo capítulo es un resumen general de todo el Bhagavad Gita, de lo que serían los 700 versos o 18 capítulos de la obra, y particularmente de ese segundo capítulo vamos a ir al texto número 14. Y el 2.14 del Bhagavad Gita dice lo siguiente, quien habla en este caso es Dios, Krishna, y dice, oh hijo de Kunti, la aparición temporal de la felicidad y la aflicción, y su desaparición a su debido tiempo, es como la aparición y la desaparición de las estaciones del invierno y el verano. Todo ello tiene su origen en la percepción de los sentidos, oh hijo de Bharata,
y uno debe aprender a tolerarlo sin perturbarse. Lo leo una vez más. Oh hijo de Kunti, la aparición temporal de la felicidad y la aflicción y su desaparición a su debido tiempo es como la aparición y la desaparición de las estaciones del invierno y el verano. Todo ello tiene su origen en la percepción de los sentidos, o vástago de Bharata, y uno debe aprender a tolerarlo sin perturbarse. Entonces acá ya estamos arrancando con nuestra investigación acerca de la tolerancia según el Bhagavad Gita en estas reflexiones que tendremos el día de hoy. Y como dije, Krishna y Arjuna comienzan hablando de la tolerancia desde un lugar, entre comillas, simple o partiendo desde el concepto corporal de la vida. Y vamos a ver en las primeras dos lecturas que aparece esta idea de los sentidos. O sea, básicamente Krishna y Arjuna comienzan hablando de la tolerancia desde el nivel más craso, el nivel más básico, básicamente desde el nivel biológico de nosotros como cuerpos y los sentidos que tiene nuestro cuerpo. Y acá Krishna, en este primer abordaje que hay acerca de la tolerancia, es interesante porque le da como analogías a Arjuna. Utiliza como metáforas para que Arjuna pueda entender qué significa tolerar. Y las metáforas o las relaciones que hace Krishna tienen que ver con el mundo que nos rodea. Él habla de la felicidad y la aflicción, habla de las estaciones como del invierno y del verano. O sea que básicamente lo que le está explicando Krishna a Arjuna es que este mundo que nos está rodeando, esta matrix en la que vivimos, esta realidad virtual que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos, es totalmente fluctuante. Está en pleno movimiento, siempre está en transformación, siempre se está cambiando. No podemos adherirnos a absolutamente nada del mundo material porque todo en el mundo material es perecedero. Y de forma cíclica hay felicidad y luego aflicción, hay invierno y luego verano. Y todo esto tiene que ver con los sentidos que este envase biológico que tenemos nos permiten, por lo cual nos permiten obtener la información de ese mundo material. ¿Y qué tenemos que hacer con toda esa información? ¿Qué tenemos que hacer con la aparición de la felicidad y la aflicción? ¿Qué tenemos que hacer con la aparición del invierno y del verano? Perturbarlo tolerarlo sin perturbarse. Esto es lo que dice Krishna. Las cosas van a suceder cosas lindas, van a suceder cosas feas, va a haber días lindos, va a haber días feos. No me puedo adherir a nada de eso porque todo eso es fluctuante, todo eso es cambiante, nada de eso es real, nada tiene verdadera substancia. Entonces más vale tolerar esas idas y vueltas, esas apariciones y desapariciones, porque si yo me apego a la felicidad material, voy a sufrir porque esa felicidad está condenada a desaparecer. Pero también si me apego al rol de víctima, si me pongo del lado de que me apego al dolor, el dolor también va a desaparecer, porque el mundo material tiene esta cosa cíclica como de sube y baja, donde hay picos de felicidad y hay picos de dolor, donde hay invierno y donde hay verano, donde hay día y donde hay noche. Es el mundo dual, es el mundo de las dualidades. Entonces, ni de un lado ni del otro me conviene estar, porque si me apego a la felicidad, esa felicidad a la larga va a desaparecer, pero también si me apego al dolor, el dolor a la larga va a desaparecer. Si pienso que lo mejor del mundo es el verano, ese verano en un momento va a tener el fin, y si pienso que lo mejor del mundo es el invierno también va a tener un fin. Así que para no perturbarme, lo mejor es tolerar y saber que hay momentos de felicidad, saber que va a haber momentos de dolor, saber que hay momentos de verano y saber que hay momentos de invierno y empezar a entender las cosas tal como son. Esa es la primera aparición del concepto de la tolerancia en el Bhagavad Gita, donde Krishna habla desde un lugar muy craso, muy simple, e incluso dando ejemplos bien básicos para que Arjuna pueda comprender. Hacemos un salto al quinto capítulo del Bhagavad Gita. Acá estamos hablando ya en el quinto capítulo de Karma Yoga, ¿sí? Ese es el título de ese capítulo. Karma Yoga tiene que ver con la acción en conciencia de Krishna. Karma tiene que ver con la actividad, tiene que ver con las acciones, las ocupaciones, y yoga tiene que ver con el vínculo con Dios. Así que el Karma Yoga básicamente se traduce como nuestras acciones en contacto con Dios, o como se explica en el Bhagavad Gita, la acción con conciencia de Krishna. Y acá también vuelve a aparecer el tema de los sentidos.
Y una vez más vuelve a aparecer esta cuestión crasa del mundo. Por ejemplo, el que habla ahora también es Krishna y él dice lo siguiente. Si antes de abandonar este cuerpo actual uno es capaz de tolerar los impulsos de los sentidos materiales y contener la fuerza del deseo y la ira, uno se halla bien situado y es feliz en este mundo. Si antes de abandonar este cuerpo actual uno es capaz de tolerar los impulsos de los sentidos materiales y contener la fuerza del deseo y la ira, uno se halla bien situado y es feliz en este mundo. Entonces, como podemos ver, una vez más, el eje o el punto de partida es lo físico, lo material, lo burdo, ¿sí? Y acá incluso se está hablando sobre el momento de la muerte, ¿sí? El momento en que el alma va a desprenderse del cuerpo. En ese momento, si uno es capaz de tolerar todo, si uno es capaz de tolerar los impulsos, los sentidos, la fuerza del deseo, la ira y demás, va a ser feliz en este mundo, en el momento de su partida, y que por supuesto, como explica Krishna más adelante, va a obtener un futuro glorioso. Entonces acá tenemos un primer abordaje de la tolerancia en el Bhagavad Gita. Krishna y Arjuna están hablando sobre este principio espiritual, pero fíjense la experticia de Dios al explicarle las cosas espirituales a Arjuna, que él comienza hablando de cosas muy simples, planteándole la tolerancia desde casi lo fisiológico, como nosotros tenemos que empezar desde lo más simple, tolerando cosas del mundo material, para después progresivamente poder tolerar cosas más complejas. Se habla de la felicidad, se habla de la aflicción, se habla de los impulsos de los sentidos, se habla del invierno, se habla del verano. Primero hagamos el ejercicio por tolerar cosas pequeñas, domésticas, a nuestro alrededor. Y vamos a ver que, como dice el refrán, la práctica hace al maestro. Y cuando yo tengo ya adiestrado la tolerancia de las cosas del mundo físico, voy a poder pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel tiene que ver con los próximos versos que voy a leerles, versos que vienen desde el 11, 12 y 13 del Bhagavad Gita. También después vamos a cerrar con algo del capítulo número 18. Entonces, primeros dos versos, el 2.14 y el 5.23, hablaban de la tolerancia desde la cuestión, digamos, material básica burda. Ahora vamos a subir un nivel y vamos a hablar de la tolerancia desde el plano de los relacionamientos. Y acá vamos al capítulo número 11, el texto número 44. Estamos ahora en el 11.44 del Bhagavad Gita y pasamos de lo físico material a los intercambios o los relacionamientos entre las entidades vivientes. El que habla ahora es Arjuna. Arjuna dice, tú eres el Señor Supremo, quien ha de ser adorado por todo ser viviente. Debido a ello, caigo a ofrecerte mis respetuosas reverencias y a pedir tu misericordia. Así como un padre tolera la imprudencia de su hijo, un amigo tolera la impertinencia de otro, y así como el esposo tolera la familiaridad de su esposa, por favor tolera los agravios que pude haber cometido contra ti. Vamos una vez más, tú eres el Señor Supremo, quien ha de ser adorado por todo ser viviente. Debido a ello, caigo a ofrecerte mis respetuosas reverencias y a pedir tu misericordia. Así como un padre tolera la imprudencia de su hijo, un amigo tolera la imprudencia, la impertinencia de otro, y así como el esposo tolera la familiaridad de su esposa, por favor tolera los agravios que pude haber cometido contra ti. Entonces acá ya no tenemos cosas tanto del mundo físico, del mundo burdo, de este envase biológico que me envuelve, sino que acá empiezan a haber cosas un poco más sutiles que tienen que ver con los intercambios o los relacionamientos del uno con los otros, ¿sí? Y el planteo o el ejemplo que hay es las relaciones entre padre e hijo, las relaciones entre amigos y las relaciones entre esposos. Para aquellos que no conocen el contexto, aquí en el capítulo número 11 del Bhagavad Gita, es que Krishna se revela como Dios, ¿sí? Y manifiesta su Virat Rupa o su forma universal cósmica. Hasta ese momento,
Krishna y Arjuna hablaban como en la situación de amigos, de parientes. Hay una situación donde Krishna asume el rol del maestro y Arjuna se mantiene como alumno o como discípulo, pero acá directamente en el capítulo número 11, Krishna se manifiesta, se revela como la suprema personalidad, y cuando Arjuna reconoce que su amigo, que su maestro, que esa persona que lo acompaña en el campo de batalla es el Ser Supremo, le pide estas disculpas, ¿sí? Pidiendo perdón por haber sido insultante o por haber hecho algún agravio o por haber ofendido a la Suprema Personalidad. Y fíjense que habla sobre ciertas relaciones y cómo en esas relaciones hay que tolerar cosas. Por ejemplo, el padre tolera la imprudencia de su hijo. ¿Sí? Yo soy padre, tengo 3 hijos y a veces los hijos no responden como uno quiere. A veces son agresivos, soberbios, a veces quieren llevar como la contra, y eso es chocante para el padre, y la psicología del padre quizás no está preparado para que su hijo lo enfrente, pero a veces sucede que el hijo enfrenta al padre, y acá uno tiene que tolerar, en lo que dice Arjuna, ¿sí? Y los padres por amor naturalmente toleran a sus hijos. También con los amigos, ¿no? A veces tenemos grandes amigos, tenemos relaciones muy estrechas, muy íntimas, pero en esa familiaridad, como dice el verso, hay un dicho, hay un refrán que la familiaridad es la madre del desprecio. ¿Sí? Hay que tener cuidado a veces con nuestra intimidad porque podemos cruzar finas líneas que resultan en agravios, insultos u ofensas al otro, y a veces son los amigos impertinentes con nosotros. Por más que le estemos dando nuestro amor, nuestra confianza y nuestra intimidad, a veces también hay como una invasión, ¿no? O hay un paso que se da en falso, y esa impertinencia también hay que tolerarla. Y por supuesto, las relaciones esposo-esposa o las relaciones de pareja, tanta familiaridad, tantas cosas compartidas, tantos proyectos construidos juntos, que a veces los unos a los otros pueden pasar esas finas líneas o pueden traspasar ciertas normas que no deberían traspasarse y cometer o actuar de formas en que no deberían actuarse. Y lo que dice Arjuna es que, bueno, todo eso hay que también tolerarlo. Y acá estamos pasando de no solamente de los impulsos, de los sentidos, no solamente de cosas biológicas, físicas del mundo burdo, sino acá algo más sutil, algo que tiene que ver con los relacionamientos. Entonces, como dijimos, la experticia de cómo pedagógicamente las cosas van de menor a mayor. Primero empiezo a practicar con el mundo que me rodea, empiezo a tolerar los cambios del clima, empiezo a tolerar los ruidos, las interrupciones, los desafíos, los obstáculos del mundo material. Y cuando ya tengo cierta experticia o cierto manejo en ese nivel de tolerancia, empiezo a trabajar el arte de la tolerancia en las relaciones, que va a ser más complejo, va a ser más sutil, va a ser incluso más profundo, más difícil que tolerar las cosas del mundo material. Pero ahora que ya tengo una base, puedo pasar al siguiente nivel. El tercer nivel que plantea Krishna y Arjuna en el diálogo del Bhagavad Gita es justamente el nivel del principio espiritual. Como siempre trabajamos en Hare Krishna Mar del Plata, estos temas que vemos mes a mes son temas que tienen que ver con principios espirituales, ¿sí? Son consejos, son instrucciones, son principios y valores que descienden directamente del reino espiritual y que nosotros como entidades vivientes espirituales estamos intentando desarrollar en el mundo material. Y hay 2 versos en el Bhagavad Gita que aclaran justamente que esto de la tolerancia es un principio espiritual, ¿sí? Que conecta, si uno practica la tolerancia, está haciendo yoga o está conectando directamente con la trascendencia. El primer verso o el conjunto de versos proviene del capítulo número 12. Vamos a leer el Bhagavad Gita 12, 13, 14, o sea, los versos 13 y 14 del capítulo 12 del Bhagavad Gita. Aquel que no es envidioso, sino que más bien es un buen amigo de todas las entidades vivientes, que no se cree propietario de nada y que está libre del falso ego, que mantiene la ecuanimidad tanto en la felicidad como en la aflicción, que es tolerante, que siempre está satisfecho, que es autocontrolado y que está dedicado al servicio devocional con determinación, con la mente e inteligencias fijas en mí, esa clase de devoto es muy querido por mí. Esto es Krishna hablando, esto es Dios hablando,
y está dando características respecto al devoto más elevado o al devoto que es muy querido por Dios. Lo leo una vez más, 12, 13, 14 del Bhagavad Gita. Aquel que no es envidioso, sino que más bien es un buen amigo de todas las entidades vivientes, que no se cree propietario de nada y que está libre del falso ego, que mantiene la ecuanimidad tanto en la felicidad como en la aflicción, que es tolerante, que siempre está satisfecho, que es autocontrolado y que está dedicado al servicio devocional con determinación, con la mente y la inteligencia fijas en mí, esa clase de devoto mío es muy querido por mí. Entonces acá podemos ver cómo el principio de la tolerancia es un valor espiritual y cómo en la práctica de la tolerancia hacemos un yoga o una conexión con Dios, con lo supremo, con lo sublime, con lo trascendente, con lo divino. Y estamos viendo que es una conexión de primer nivel, porque lo que Krishna dice en el Bhagavad Gita es que aquel que practica la tolerancia es muy querido por él. O sea, no es una relación cualquiera con Dios, que si no es una relación muy, muy estrecha, muy íntima, muy, muy elevada. Y la segunda lectura que hacemos con respecto a la tolerancia como principio es del Bhagavad Gita 13, 8, 12. Acá un conjunto de 4 versos que están traducidos y comentados en un mismo bloque. Capítulo 13, 8, 12 del Bhagavad Gita. Krishna una vez más está hablando, Dios está hablando y él dice lo siguiente. La humildad, la ausencia de orgullo, la no violencia, la tolerancia, la sencillez, el acudir a un maestro espiritual genuino, la limpieza, la constancia, el autocontrol, el renunciar a los objetos del goce de los sentidos, la ausencia de falso ego, la percepción de lo malo del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades, el estar libre del enredo de los hijos, la esposa, el hogar y lo demás, la ecuanimidad en medio de eventos agradables y desagradables, la devoción constante y pura por mí, el ambicionar vivir en un lugar solitario, el estar desapegado de las masas, el aceptar la importancia de la autorrealización y la búsqueda filosófica de la verdad absoluta, todo eso yo declaro que es conocimiento y cualquier otra cosa que haya aparte de eso es ignorancia. Esto lo está diciendo Krishna en el capítulo número 13 del Bhagavad Gita, entre los versos 8 y 12. Y una vez más, Krishna deja en claro, Dios deja en claro, que la tolerancia es un principio espiritual, un principio que otorga conocimiento, ¿sí? Como Patanjali habla también en los Yoga Sutras, discernimiento, buddhi, ¿sí? Una inteligencia espiritual que me va a permitir a mí tener un discernimiento respecto a qué es correcto y qué es correcto, qué es materia y qué es espíritu, qué es lo que debo hacer. Entonces podemos ver que Krishna arrancó de una forma muy simple, ¿sí? En el capítulo número 2, en el capítulo número 5, Krishna hablaba de la tolerancia de cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, con los desafíos, con los obstáculos que uno se enfrenta desde este envase biológico que estamos portando. Luego traslada la tolerancia al nivel de los relacionamientos. Acá ya tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, con la psicología, un nivel más elevado, más fino, más sutil de la tolerancia. Y por último, él explica que a través del principio de la tolerancia, que es un valor espiritual, podemos hacer un yoga o un contacto directo con la suprema personalidad, con la divinidad o con Dios. Porque la tolerancia, como todo lo que hemos estado estudiando durante estos últimos años, desde Hare Krishna en Mar del Plata, es un principio espiritual. Y en la medida que yo conecto con el principio espiritual, en la medida que yo hago yoga con ese valor que desciende directamente del plano de la trascendencia, yo estoy en pleno contacto con lo espiritual y con lo sublime. Para cerrar el día de hoy, quiero hablar de un verso más. 18:42 del Bhagavad Gita, ya casi el final de la conversación. Como dije, son 18 capítulos en total, así que acá estamos casi sobre el final del diálogo. Hemos hecho un trazado de una línea de cómo se fue desarrollando el concepto de tolerancia en el contexto del Bhagavad Gita. Arrancamos en el capítulo número 2, ahora vamos al capítulo número 18, o sea que hemos trazado toda una línea a través de los 18 capítulos. 18:42 del Bhagavad Gita. Atención con esto. Dios una vez más está hablando y dice, la serenidad, el dominio de sí mismo, la austeridad, la pureza, la tolerancia, la honestidad, el conocimiento, la sabiduría y la religiosidad
Esas son las cualidades naturales con los que trabajan los brahmanas. Lo leo una vez más. La serenidad, el dominio de sí mismo, la austeridad, la pureza, la tolerancia, la honestidad, el conocimiento, la sabiduría y la religiosidad, esas son las cualidades naturales con los que trabajan los brahmanas. Y acá vamos a cerrar el tema de la tolerancia entendiendo cuál es la posición que tengo que adoptar para poder trabajar este principio. Solo voy a poder expresar correctamente la tolerancia, solo voy a poder conectar correctamente con la tolerancia, solo voy a poder desarrollar correctamente la tolerancia si alcanzo el nivel de brahmana. ¿Y qué significa brahmana? Brahmana en el contexto del Bhagavad Gita se refiere a un devoto serio, a un practicante serio de la vida espiritual. Quien sea serio, responsable, comprometido en su vida espiritual, alcanza esta posición de Brahmana. Muchas veces en el contexto de la cultura védica, Brahmana aparece simplemente como una categorización social, ¿sí? Como que cierta parte de la población, por herencia o por el lugar en que nacieron, por la época en que nacieron, por situaciones materiales en las que nacieron, automáticamente son brahmanas, como si fuera una casta, una categoría social. Eso es en la cultura védica, a veces se presenta de ese modo y nosotros en Occidente, que por lo general tenemos la tendencia a deformar los conceptos de la cultura del yoga, lo aceptamos como algo rígido, como algo que no se puede cambiar, como una casta. Sin embargo, la filosofía del yoga, tal como se presenta en el Bhagavad Gita, entiende al brahmana de otro modo. Brahmana es una persona que se cualificó y que demuestra ser un serio practicante de la ciencia espiritual. Un teólogo es un brahmana, ¿sí? Alguien que aprende y enseña acerca de la espiritualidad es un brahmana. Alguien que puede vibrar en la modalidad de la bondad, en sattva guna, él es un brahmana. No tiene que ver con mi herencia al nacer, no tiene que ver con tiempo, lugar y circunstancia, tiene que ver con mi compromiso, mi responsabilidad, mi seriedad en el camino de regreso a casa. ¿Qué tan íntimo y profundo voy a hacer mi yoga con Dios? Cuanto más íntimo y profundo es mi yoga con Dios, más estoy situado en la categoría o en la plataforma del Brahmana. Y Krishna nos explica que tenemos que llegar a esta plataforma para poder desarrollar correctamente la tolerancia. Por supuesto que hay otros niveles de tolerancia, dijimos recién, ¿no? Capítulo número 2, capítulo número 5, la tolerancia que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con los aspectos biológicos, físicos, burdos. Vimos en el capítulo número 11 la tolerancia que tiene que ver con la psicología, con las emociones, con los sentimientos, un poco más sutil, un poco más refinado. Pero en última instancia, si realmente quiero hacer un ejercicio correcto, profundo, sublime, determinado de la tolerancia, tengo yo que mejorar como espiritualista. En la medida que yo adquiera más experiencia como espiritualista, en la medida que yo madure como espiritualista, en la medida que yo traslade estos principios del plano teórico al plano práctico de mi vida cotidiana doméstica, voy a alcanzar esta plataforma de Brahmana y voy a ser una persona capaz de tolerar el frío y el calor, el invierno y el verano, la impertinencia, la familiaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hoy en estas reflexiones sobre el concepto de la tolerancia, hemos repasado desde muchos lugares en el Bhagavad Gita distintos momentos en la conversación entre Krishna y Arjuna, entre Dios y el hombre, cómo se fue dando esta situación en esa literatura. Primero 2.14, luego 5.23, luego 11.44, luego 12.13.14, luego 13.8.12 y por último el 18.42 del Bhagavad Gita. En nuestro grupo de estudio y también en las lecciones anteriores, los distintos devotos, Jai Prabhu, Madre Braja Bhakti, han hablado ya de alguno de estos versos. Entonces quizás el resulte reiterativo y repetitivo para aquellos que vienen siguiendo, pero me parece muy importante entender
que hay una línea en cuanto al entendimiento de la tolerancia y que Krishna, Dios, nos explica que primero tenemos que hacer ejercicios simples para tolerar cosas del mundo material, luego trasladar esa información y ese conocimiento a lo que son nuestras relaciones o interrelaciones, entender que esa tolerancia que yo estoy practicando y desarrollando tiene un principio o un origen divino, espiritual, y para poder cerrar todo ese círculo, tengo que yo ponerme a la posición o a la altura de las circunstancias. Tengo que dejar de ser una persona que de vez en cuando practica, que cada tanto se pone las pilas para ser una persona realmente seria, comprometida y responsable con la vida espiritual. Somos científicos espirituales. Tenemos que abordar la espiritualidad desde un lugar completamente comprometido. ¿Sí? No podemos a veces sí, a veces no, arriba sí, abajo no. No, tenemos que ser íntegros, integrales, holísticos, completos en nuestra práctica espiritual. Y eso es el Brahmana. Esa es la posición que tenemos que alcanzar para que estos principios espirituales que estamos practicando puedan llegar a su máxima potencia y yo pueda ser la mejor versión de mí mismo en relación con mi relación con Dios. Así que bueno, voy a dejar un espacio para aquellos que quieran hacer un comentario o dejar una opinión en nuestro tablero ahí en Facebook. Tienen la sección de los comentarios. Si alguien quiere decir algo, si alguien quiere comentar algo, bienvenido sea. Estaremos leyendo y estaremos intentando responder alguna pregunta. Y si no, vamos a ir cerrando por el día de hoy. Una vez más, gracias a todos los que ya han escrito, a Madre Lili, por ejemplo, a Máximo, a Madre Chaitanya Lila, Madre Jessica, Madre Verónica, Madre Govinda Lila, mi hermana espiritual, Hare Krishna. ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar del otro lado. Mi amigo Maxi, que también está del otro lado, muchísimas gracias a todos, ¿sí? Así que hoy hemos hecho un gran repaso del Bhagavad Gita, hemos ido con distintas traducciones, todo lo que hemos leído son versos del Bhagavad Gita. Después Prabhupada en cada uno de esos versos, por supuesto, tiene grandes significados, ¿sí? Van a encontrar distintas definiciones, distintos contextos con respecto a lo que es la tolerancia según el comentario de su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Como dijimos, eh, lo hemos trabajado en nuestro grupo de estudios, entonces por ahí no quiero como ser tan repetitivo, pero sepan que cada uno de esos textos tiene un hermoso comentario y significado de Srila Prabhupada que también va a echar luz sobre todo lo que hablamos el día de hoy. Acá Madre Chaitanya Lira hace una pregunta, dice, Prabhu, ¿cómo usted considera que se desarrolla la tolerancia? Bueno, un poco lo que estuvimos hablando sobre el final. Yo para poder ser tolerante, en realidad tengo que cambiar mi perspectiva, mi posición existencial. Muchas veces estamos situados en un lugar de disfrute, en un lugar de egoísmo, en un lugar de envidia, que yo me creo el más importante, yo me creo que debo disfrutar y que todo lo que existe está para mi propio provecho. Es lo que algunos llaman la zona de confort, ¿sí? Estamos con una mentalidad muy poco propicia para el desarrollo de la espiritualidad para poder desarrollar tolerancia, como también para poder desarrollar el perdón, para poder desarrollar el amor, para poder desarrollar cualquier principio espiritual, yo tengo que salir de esa posición de ser el disfrutador, de creerme al centro del mundo, de creer que todo está para mi provecho y distinción y ponerme al servicio de los demás. ¿Sí? En la medida que yo no ingrese a la posición de un brahmana, a la posición de una persona que está dispuesta a entregarse por la espiritualidad de los demás, entonces el desarrollo de la tolerancia va a ser bien difícil. Tenemos la pedagogía presentada en el Bhagavad Gita. Hagamos ejercicios y experimentos simples, ¿sí? Tratemos de tolerar cosas básicas de la naturaleza material, tratemos de tolerar situaciones cotidianas o familiares sencillas y después traslademos esa experiencia y ese conocimiento a niveles más elevados de la conciencia. Por ejemplo, ahora estamos viviendo esta cuarentena, esta pandemia internacional. Hay personas que no toleran el encierro, no están tolerando y están teniendo ataques de ansiedad, ataques de pánico, se están deprimiendo, se están enojando. Entonces, bueno, acá Krishna lo está presentando, según el Bhagavad Gita, con un primer ejercicio espiritual.
tengo que estar encerrado en mi casa porque hay una enfermedad internacional que está matando a un montón de gente, tengo que empezar a tolerar lo que se llama ahora la nueva normalidad. No es la normalidad que a mí me gusta, no es de la forma que yo estaba acostumbrado a vivir en el mundo, pero es la nueva normalidad y tengo que empezar a tolerarlo, porque la naturaleza material es lo suficientemente hostil como que ahora tengo que estar encerrado en mi casa. Entonces tengo que empezar a trabajar desde cosas sencillas, domésticas, cotidianas, en el día a día. ¿Sí? La pandemia puede ser un ejercicio. Otro ejercicio puede ser algo que me molesta de un vecino, de un amigo, de mi pareja. Empezar a limar pequeñas asperezas. Y en la medida que yo voy limando pequeñas asperezas, como dijimos antes, me vuelvo un experto en la tolerancia y voy a poder trasladar ese conocimiento y esa información a niveles más elevados de la conciencia. A tal punto en que, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, me voy a transformar en un brahmana, me voy a transformar en una persona capaz de trabajar la pureza, la honestidad, el conocimiento, la sabiduría, el dominio de uno mismo, la austeridad, la religiosidad. ¿Sí? Vamos a poder hacer todos estos grandes pasos en la medida que demos los pequeños pasos del comienzo. Así que mi consejo es que ejercitemos, trabajemos la tolerancia desde lugares chiquitos, domésticos, cotidianos, del día a día, de la actualidad, y luego vayamos trasladando esa madurez, ese conocimiento y esa experticia que voy logrando a situaciones más complejas de mi vida. Es interesante también porque la tolerancia es uno de los grandes consejos que nos da la literatura de conciencia de Krishna. Eh, Hay muchos lugares a lo largo de nuestra bibliografía donde se aconseja que el devoto debe ser tolerante, ¿sí? Entonces es un consejo reiterado. Es realmente importante que nosotros desarrollemos esta cualidad o este principio espiritual. Chaitanya Mahaprabhu, por ejemplo, el último avatar de Krishna en la tierra, en su Shishastakam, en su hermosa poesía de 8 versos, donde da instrucciones para la vida espiritual, él nos aconseja que seamos más tolerantes que un árbol. Sabemos que los árboles son altamente tolerantes, ¿no? Y en esto de, de soportar los embates del mundo material son expertos, ¿no? El árbol está ahí cuando hace frío, está ahí cuando hace calor, cuando un animal lo corroe, está ahí, cuando un humano lo corta, está ahí, y está todo el tiempo brindando, a pesar de tantos desafíos y tantos obstáculos y tanto sufrimiento, todo el tiempo está brindando cosas al prójimo, ¿no? Nos otorga el oxígeno, la sombra, las frutas, la madera, está completamente a nuestra disposición, pero al mismo tiempo nosotros estamos todo el tiempo atacándolo, nosotros, otras entidades vivientes, y el árbol tolera, tolera y tolera. Bueno, esa es la posición del brahmana, ¿sí? Del devoto serio, del devoto maduro, del devoto fijo en conciencia de Krishna, es la persona que es capaz de dar incluso cuando las condiciones no le son tan propicias. ¿Sí? Es fácil dar cuando tenemos para dar, es fácil dar cuando nos sobra, pero el dar de corazón, cuando quizás la adversidad sea muy grande y que incluso en esa situación seamos capaces de dar, bueno, es una posición espiritual muy, muy elevada. Así que ahí tenemos que llegar, ¿sí? Esa es la meta, ese es el consejo que Krishna le da a Arjuna, ¿sí? Que nos volvamos devotos de un calibre mayor, de una experticia, de un nivel superior. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Lo logramos como lo logramos con cualquier actividad, comenzando con cosas sencillas y finalmente desarrollando nuestro máximo potencial. Como hacemos en el colegio, ¿no? Los niños aprenden cosas muy sencillas en el jardín de infantes, luego lo van complejizando en la primaria, se va complejizando en la secundaria, se complejiza aún más en la universidad y por último, luego de 20, 25, 30 años de estudio, se reciben como expertos, ¿no? Como maestros en una área. Bueno, similarmente nosotros en la espiritualidad. Tenemos que hacer el recorrido de comenzar con cosas muy simples y para última instancia, desarrollarnos como devotos maduros, devotos serios. Así que, Madre Chaitanya Lila, ese es mi consejo. Espero que sea de utilidad. No sé si del otro lado hay alguien más que quiera comentar algo. Si no es así, vamos a ir cerrando por el día de hoy. Ya vamos en los 45 minutos clase, casi de charla para el día de hoy. Una vez más, disculpen a aquellos que estaban desde temprano online. Yo llegué un poquito más tarde, tuve unos problemitas
para poder conectarme online. Sepan que en el perfil de Facebook, en la sección de videos, están los videos anteriores, los 2 videos anteriores del mes, el de Prabhu Jai y el de Madre Braya Bhakti, que también están en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Tanto en YouTube como en Facebook, como en Instagram, aparecemos como Hare Krishna Mar del Plata. Y yo recomiendo siempre en el canal de YouTube, donde hay unas 200 clases online, todo material 100% en castellano, todo material 100% espiritual. Así que si andan buscando saber qué es el Bhakti Yoga o qué es conciencia de Krishna, siempre recomiendo nuestro canal en YouTube, Hare Krishna Mar del Plata. Bueno, a no haber más consultas y preguntas, me voy a ir despidiendo por el día de hoy. Quiero agradecerles a todos los que estuvieron del otro lado. El domingo siguiente o el domingo que viene estaremos continuando con esto del estudio de la tolerancia. También sepan que tenemos un grupo en WhatsApp. Así que aquellos que quieran sumarse a nuestro grupo de WhatsApp y todos los días estudiar junto con nosotros, pueden dejar también su contacto o pueden enviarnos un mensaje por privado y nosotros nos estaremos agregando a ese grupo y todos juntos vamos a poder estudiar todos los días los temas espirituales del mes en Hare Krishna Mar del Plata. Muchísimas gracias, devotos, por acompañarme el día de hoy. Espero que estén todos muy bien, que Krishna los guíe y los bendiga a todos. Hare Krishna, Hari Bol.